Hola, mi nombre es Cristian Junior Hernández Sánchez, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el día de hoy vamos a responder una serie de preguntas de la clase de aduanas número 2. Ok, como introducción, ¿verdad?, al tema, vamos a hablar lo que es un poco acerca de la reseña histórica, de la nomenclatura. Así, también hablaremos un poco acerca del concepto de el arancel de aduana, ya que esto nos puede beneficiar y ayudar al momento de emprender en una empresa propia o ya sea en una empresa ya establecida que realiza lo que son compras y ventas de forma internacional, como decir, a otros países. Bueno, vamos a hablar acerca, como les mencioné, de la reseña histórica de la nomenclatura. Pero primero, antes de todo, vamos a empezar con lo que son los antecedentes, como ser el concepto de arancel, que este es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otro país. Esta regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el momento del paso de las mercancías, objeto de comercio, por las fronteras del país que estableció dicho arancel de aduana. Ok, conforme al peso, ¿verdad? Conforme al gravamen, se va a hacer lo que es un cobro en dicho país, ¿verdad? Que solicita lo que es un arancel de aduana para llegar a un acuerdo con la empresa que está pasando por el país que solicita lo que es un arancel, ¿verdad? Para poder pagar lo que es así como un impuesto. Tenemos que tener la evolución histórica de los derechos aduaneros. Las referencias más antiguas las podemos encontrar en el milenio número 5 a.C. Según la tratadística Salvador Oría, los pueblos de Sumer, él agrega que la India es el primer pueblo que adoptó el régimen de los derechos de aduana, donde al parecer existía tal percepción a la entrada y salida de mercancías en su territorio. La llegada de Alejandro Magno a su frontera le permitió conocer de la existencia de tal impuesto. Poco después fue establecido en Grecia bajo el tipo único del 2% sobre el valor de las mercancías. ¿Por qué en Grecia? Porque Alejandro Magno era como un dios de Grecia, ¿verdad? Era como el presidente o el emperador, como un príncipe en Grecia, y él cuando llegó a la India se dio cuenta que había que establecerlo también en lo que era en su país y aplicó lo que era el 2% sobre el valor de cada mercancía. Sin embargo, fue en Roma que se estableció un verdadero impuesto sobre el comercio exterior con la finalidad de obtener fondos para el erario. Erario era como un lugar, como por decir así, una tesorería en aquel tiempo, donde ellos ahí juntaban todo el dinero recolectado. En un principio el impuesto lo percibieron los conductores, personas físicas o sociedades que obtenían el arriego o la recaudación del impuesto, o bien por subastas o mediante el pago. En esta época ya que existía un gran resguardo, ¿verdad?, en la área de los militares. Si bien para todas las mercancías no fue el mismo en cada provincia. En unas zonas recaudaban lo que era, según fuese una octava, vigésima y cuartigésima parte, fuera del 5%, el 2.5% o el 12.5% en los últimos tiempos del imperio. El impuesto fue percibido directamente por los propios funcionarios, un conocido, ¿verdad?, de los que son técnicos en aduanas de la época. Uno de ellos fue San Mateo, ¿verdad? Romano San Mateo. En la Edad Media se vuelve lo que son los impuestos personales. No existen en sus principios lo que era la hacienda pública ni verdaderos impuestos. Los señores feudales imponían a sus vallestos capitalinos el impuesto territorial y cobraban ciertos derechos de la circulación de las personas y de las cosas, como ser el peaje, el portaje, el puntazo y el marcaje, y sobre todo las transmisiones de las propiedades
y de lo sucedido, el rey vivía en su patrimonio del derecho que asistía para que todos contribuyeran a sus necesidades. Pero no existían principios, ni bases, ni sistemas tributarios, ¿verdad?, que ellos pudieran respetar, lo que más que solo una voz del rey, ¿verdad? A lo largo de la historia han existido un gran interés de los estados de la búsqueda de un lenguaje para la clasificación de mercancías, del comercio internacional, y con el desarrollo de las sociedades industriales cobran gran importancia saber el nivel de tal comercio aún cuando no se han aplicado impuestos o peajes, una nomenclatura internacional brindada, una clasificación racional de las mercancías para todos los países, para así poder facilitar lo que es en estos sistemas para la clasificación de mercancías. Fueron de la naturaleza muy simple, consistente en muchos casos, solo la lista alfabética de mercancías, la cual se aplicaba en ciertos impuestos y peajes, o bien eran eximidas de tales gravámenes, de tales penas. Al mismo tiempo, el aumentar el nivel y la importancia de los intercambios comerciales internacionales se hicieron notar las dificultades derivadas de la presión entre aranceles de aduana de los distintos países. Algunos de los aranceles nacionales estaban elaborados empíricamente, otros, si bien basados originalmente en un plan metódico, para devenio obsoleto. Por tanto, para evitar que se exigiera imperiosamente una nomenclatura aduanera uniforme capaz, era bueno asegurar, como número uno, tenemos una clasificación sistemática de todas las mercancías susceptibles. También la clasificación internacional uniforme de las mercancías sobre bases seguras. También la adoptación del lenguaje aduanero común internacional aceptado. También la simplificación y la certeza de una negociación internacional de bienes. También, como número 5, la recopilación internacional uniforme de datos precisos. Es así como el esfuerzo emprendido con el propósito de establecer una nomenclatura común mundial diseña para facilitar el comercio internacional, que permite la introducción de nomenclaturas utilizando el propósito estadístico y arancelario. Entre 1895 y 1908 se establece y se celebra en el ámbito mundial de la sede del Congreso Económico, lo que es en Bruselas en 1853, lo que es la nomenclatura a favor del uniforme de aranceles internacionales, en la cual se recopilan los aranceles aduaneros. Este Congreso también consideró lo que es la mayoría de los países que utilizan nomenclaturas estadísticas ajustadamente sobre las nomenclaturas arancelarias para modificar lo que es los cambios similares a aquella, donde se celebró en Washington la primera conferencia internacional de los estados americanos, que la reconocen como la adopción de la nomenclatura enumerada, la mercancía de orden alfabético, en los términos equivalentes en inglés, portugués y español. Así encontramos que la primera y la antigua nomenclatura estadística en ser aprobada por la Convención Internacional parece haber sido adoptada en la segunda conferencia internacional. ¿Por qué con diferentes idiomas? Porque estaba a nivel ya mundial, ¿verdad? Y no solo podía ser de una forma en español. Las nomenclaturas propiamente dichas constaban de 186 apartados distribuidos en 5 grupos, como ser animales vivos, alimentos, bebidas, materia prima o semielaborados, productos manufacturados, oro y plata. Esta nomenclatura sirvió para la primera recopilación de las estadísticas comerciales y fue utilizada además directamente por unos 30 países a efectos arancelarios. Sin embargo, este proceso transformó y unificó la nomenclatura. Sufrieron una interrupción forzada en la Primera Guerra Mundial. Los trabajos realizados por el comité del grupo de estudio con miras a elaborar un arancel aduanero
para los países participantes se basaron lógicamente en la nomenclatura de Ginebra, que constituía el marco de la referencia que generaba una disposición en aquel entonces, por lo que centraban su atención en la revisión de la nomenclatura con el fin de actualizar, pero al final, no obstante, importantes modificaciones para tener una cuenta a un lado de los progresos técnicos y por el otro la experiencia adquirida por los países de haber utilizado el mayor como propio arancel en las condiciones de conocer imperfecciones del sistema. Como consecuencia de la elaboración de las notas explícitas, se hace necesaria una revisión del texto de la nomenclatura, la cual lleva a cabo el seno de la oficina arancelaria permanente, que actúa interinamente en tanto entrada al vigor al convenio. La nomenclatura UCI fue universalmente aceptada para la recolección y la formación de la presentación del comercio aduanero, incluso en los países de base arancelaria, observando que a fines de la década de los 60 nuevamente hubo interés entre todos aquellos relacionados con el comercio internacional en la necesidad de relacionar y armonizar lo que era la nómina de datos documentados comerciales, en particular armonizar la designación y la cohesión de los países. Bueno, esto ha sido un poco, ¿verdad?, la historia de lo que es la nomenclatura, un pequeño resumen. También tenemos lo que es la siguiente pregunta, ¿qué nomenclatura usamos actualmente a nivel internacional? La nomenclatura más utilizada es el sistema armonizado, en siglas pequeñas, S.A. Tenemos la siguiente pregunta, ¿qué nomenclatura es la que más usamos en Honduras? La nomenclatura que más utilizamos en Honduras es la clasificación de las mercancías, que es la SAR, en el sistema arancelario centroamericano. Esta es como un grupo de todo Centroamérica, ¿verdad?, que lo utilizan los países centroamericanos. Entonces esa es la que utilizamos en Honduras. Otra de las preguntas es si usted es importador o exportador de alguna de las o varias mercancías, porque es importante que conozcan sobre el tema. Bueno, mi respuesta, para poder organizar de una buena forma lo que es el producto, ya que se va a importar o se va a exportar, y así nosotros debemos de tener muy en claro, ¿verdad?, el producto, para no tener ningún problema, tenerlo muy bien organizado, saber en qué fila va, cómo lo mandamos, y así pues, más que todo la organización, ¿verdad? La organización por los pesos, como son los gravámenes, ¿verdad? Ya que se va a pagar en lo que es otros países aranceles por el peso. Entonces es muy importante saber, ¿verdad?, sobre esto. Otra pregunta es si usted fuera el gerente de compras internacionales de una empresa o su empresa, ¿por qué debería estar formalizado con términos aduaneros? Ok, mi respuesta es: deberíamos estar relacionados, ya que las compras que se hagan todas serán de forma internacional, y esto implica tener conocimiento como ser los gravámenes, la nomenclatura y los aranceles aduaneros, para tener muy buena información sobre la mercancía que nosotros recibimos de los demás países, ¿verdad? Eso es muy importante, ya que lo que son las nomenclaturas ayudan muy bien a saber el producto que uno trae, ya sea más alta calidad, ¿verdad?, o más caro, que más se utilice, o el que menos se utilice de una materia prima. También tenemos lo que es la última pregunta. En base a su respuesta anterior, imagínese que usted va a contratar a una persona como su asistente de compra. Mencione 3 preguntas que usted le haría para ver el conocimiento básico en aduana.
Bueno, yo, verdad, le preguntaría a la persona que conoce de lo que son la nomenclatura, cómo se utilizan, ¿verdad? Si él tiene algún conocimiento de de los gravámenes, ¿verdad? También de los aranceles aduaneros, para así, esto es lo más importante, ya que es la parte financiera la que más se toca, y como ustedes saben, las empresas es lo que más cuidan, ¿verdad? Entonces esas serían mis tres preguntas, ¿verdad? Que conoce sobre nomenclaturas, que si sabe el manejo de los aranceles aduaneros con otros países, y si él conoce qué tal conocimiento tiene acerca de los gravámenes y de los impuestos, ¿verdad?, que se pagan en el extranjero. En conclusión, tenemos, ¿verdad?, que está claro que en el comercio internacional existen muy estrechos vínculos e incluso cierto grado de independencia entre el campo aduanero, propiamente dicho, y el estadístico. También tenemos como conclusión que los aranceles están basados en criterios sistemáticos, tales como la naturaleza de las mercancías, como materia constituida, el origen, el grado de la evaluación, funciones, aplicaciones, etc. En lugar de basarse en la condición fiscal, identificando de dónde estos sistemas se clasifican determinadamente productos, sometidos a gravámenes o tratamientos diferentes. Y como último, ¿verdad? Tenemos la nomenclatura, dispone de la creación de un órgano de gestión del instrumento, y establece un procedimiento que permite la actualización periódica. Estas medidas que constituyen un progreso notable con la relación a la nomenclatura de Ginebra, que constituyen la base del léxico que tienen siempre los nuevos convenios, ¿verdad? Bueno, con esto termino mi pequeño video. Espero que haya sido algo muy claro, ¿verdad?, lo que yo he expuesto, y muchas gracias.